Hola, mi nombre es Miguel Figuera y te doy la bienvenida a esta conferencia online sobre emprendimiento y ventas que tiene por título Emprende y Vende. En este vídeo que vas a ver hoy te voy a resumir las ideas de una conferencia presencial que hice el año pasado. Tuvo mucho éxito, la verdad es que le gustó mucho a la gente que estuvo allí presente, pero hubo algunas personas que no pudieron asistir y fueron precisamente estas personas las que me pidieron que resumiera las ideas de la charla en este vídeo. Así que para ellos y para ti, aquí va el resumen de mi conferencia Emprende y Vende. Antes de nada, y como no sé si tú ya eres emprendedor, o si tienes un negocio, o si lo estás pensando, me voy a presentar. Mi nombre es Miguel Figuera y como pone aquí, soy economista, emprendedor y vendedor de ideas. Aunque realmente ese orden no es el correcto, porque sí que es verdad que yo primero estudié en una facultad de económicas, luego, pasados varios años de salir de la facultad y después de haber trabajado para otros, me decidí a emprender mi propio negocio. Y por último, una vez que estaba como emprendedor, me di cuenta que yo tenía que ser el principal vendedor y así ha sido hasta entonces. Pero realmente, ahora que miro hacia atrás, yo me considero siempre una persona que ha sido muy emprendedora, muy creativa, con muchas ideas y al final lo de ser economista, pues bueno, es la profesión que escogí. Con lo cual yo realmente me defino como una persona que es un vendedor de ideas, un emprendedor y que estudió y ha trabajado como economista. Aunque realmente ahora mismo lo único que ejerzo de economista es para llevar la gestión de mi propio negocio. Y te digo esto porque antes de nada es importante que lo sepas. Es decir, soy una persona que vende, pero no nací como vendedor ni nunca he sido vendedor hasta que he tenido mi propio negocio. Con lo cual, con esto te quiero decir que el vendedor no nace, sino que se hace. ¿Vale? Y para continuar te voy a hacer una pregunta. Entonces, lo que quiero que me digas o lo que quiero que respondas es, ¿cuál es la afirmación correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Emprende y vende o emprender y vender? Es decir, ¿hay que emprender y hay que vender o emprende y vende? ¿Cuál digamos que sería la forma correcta de expresar esta pregunta? Bien, yo te voy a decir cuál es mi respuesta. Emprender y vender son infinitivos. Hay que emprender, hay que vender. Digamos que es algo que es muy, queda ahí en el aire, ¿no? No está muy bien definido. Digamos, hay que emprender, sí, sí, vamos a emprender porque sí, porque hay muy buenas oportunidades, ya estoy harto de mi trabajo. Hay que vender, que es algo que se dice mucho cuando un negocio se lanza, ¿no? Se reúnen los socios o se reúnen los socios con los trabajadores, unos se miran a otros y todos se dicen, hay que vender, ¿verdad? Sí, 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 hay que vender, lo tenemos todo claro, venga, hay que vender. Pero ninguno toma la decisión de que alguien tiene que vender. Alguien tiene que ser la persona que tome la responsabilidad. Es como en un equipo de fútbol cuando hay que tirar un penalti. Alguien tiene que coger el balón y alguien tiene que tirar ese penalti. En el mundo de las ventas y sobre todo cuando uno es emprendedor, pues muchas veces habla de que hay que vender, pero al final no asume que si uno emprende, su labor es vender. Es decir, emprende y vende. Porque si no vendes o si no quieres vender o si quieres que las ventas de tu negocio las haga un comercial, mi consejo es que no emprendas. Emprende y vende. Si vas a emprender, hay que vender. Pero emprende y vende, digamos que sería la forma correcta de expresarlo. ¿Por qué? Porque emprende y vende son imperativos. Es decir, es una orden. Emprende y vende. Mientras que emprender y vender es un infinitivo que queda como un poco en el aire, ¿no? Hay que emprender, hay que vender, pero bueno, digamos que no implica, digamos, una obligación por parte del emprendedor, por parte del líder, del fundador de un negocio, que es quien tiene que vender el negocio, tiene que vender su idea de negocio. Y dirás, ¿y a quién tiene que vender? El emprendedor. Pues el emprendedor antes de incluso lanzar el negocio, antes de hacer realidad su idea de negocio, lo primero que tiene que vender es a los bancos, porque necesitará financiación, necesitará dinero para llevar a cabo su idea. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer el emprendedor es vender su idea al banco, pero también la tiene que vender a los socios. Si necesitas socios para lanzar un negocio, hay que venderles la idea. Son los primeros, digamos, clientes, son personas que van a estar durante años, con lo cual les tienes que vender la idea. También se la tienes que vender a proveedores,
también se la tienes que vender a trabajadores, es decir, a personas que van a estar contigo y que van a permitir que el negocio se materialice y funcione. Y lógicamente, cuando el negocio está ya iniciado, cuando ya se ha lanzado el negocio, pues lógicamente hay que venderlo a los clientes continuamente. La segunda idea que te quiero dar es que no te engañes. No hay ningún negocio que cierre por exceso de trabajo. Es decir, no hay ningún negocio al que le sobren los clientes y por eso, porque tiene muchos clientes, acabe cerrando. No lo hay. La verdad es que todos los negocios, da igual el tamaño, da igual el sector, da igual el país, todos los negocios cierran porque no tienen clientes. Es decir, los negocios cierran porque no venden. Así de simple. Si tú vendes, como puedes ver aquí en esta cuenta de resultados, si tú vendes, al final recortar gastos es muy sencillo. Yo cuando era economista, yo cuando trabajaba en empresa privada, me acuerdo que cuando llegó la crisis económica a España, hace ya varios años, lo primero que tuvimos que hacer es recortar gastos. Porque estábamos en un sector, estábamos en un negocio en el cual las ventas caían y ese negocio en concreto era el sector inmobiliario. Entonces, de repente, de venderse los pisos como si fueran, no sé, como si fueran regalados, pues no se vendía nada. Entonces empezamos a recortar, pero aún así no teníamos ni para pagar la luz. Por supuesto que las nóminas no se cobraban, pero es que casi no teníamos ni para pagar la luz. Es decir, por mucho que recortábamos, no había solución, no había viabilidad para ese negocio. Con lo cual, al final, el gerente de esa empresa tomó una decisión y fue, hay que montar un negocio en el cual tengamos cierta experiencia, pero que sea un negocio en el cual se puedan captar clientes y se puedan generar ventas. Ese negocio fue la rehabilitación de viviendas y tengo que decir que de estar en una situación muy crítica en la empresa porque como no había ventas, porque el negocio inmobiliario se había desplomado, estábamos prácticamente en bancarrota, pues gracias a crear una nueva línea de negocio, gracias a crear una nueva compañía, pues empezamos a vender otro tipo de servicios que tenían que ver con la rehabilitación de viviendas y gracias a esa decisión, es decir, gracias a las ventas, pudimos salir adelante. Ya digo, pasamos de una situación en la cual no teníamos dinero ni para cobrar una nómina, ni para cobrar un sueldo a final de mes y gracias a las ventas, en este caso montando un nuevo negocio, salimos a flote. Entonces, con esto te quiero decir que ahí fue mi primera reflexión como economista de la importancia que tienen las ventas en cualquier negocio. Yo como economista, como responsable de la cuenta de resultados, lo único que podía hacer era recortar costes directos, recortar costes de estructura y con eso no llegábamos a ninguna parte. Es decir, las finanzas nunca son la solución. Las finanzas sirven para recortar, sirven para gestionar dinero, pero nunca son la solución ante un problema de negocio. Al final, la mejor solución que hay en cualquier negocio es vender y para ello, aparte de comerciales, para ello necesitamos marketing, que es a lo que yo me he dedicado en estos últimos años. Bueno, pues esta es una pregunta que me llamó mucho la atención porque en la conferencia que hice presencial el año pasado de Emprende y Vende, casi nadie levantó la mano. Es increíble porque se supone que el público al que iba destinada la charla y los que estaban ahí sentados eran emprendedores, o era gente que quería emprender un negocio, o eran profesionales, o tenían su propio negocio. Es decir, la mayor parte del público, en teoría, era gente relacionada con el mundo de los negocios. Y sin embargo, muy poca gente, por no decir casi nadie, levantó la mano ante esta pregunta. Es decir, ¿algún vendedor entre el público? Y también te la hago a ti, ¿eres un vendedor? ¿Te consideras que eres un vendedor? Te voy a dejar un minuto para que lo pienses. ¿Eres un vendedor? ¿Sí o no? Pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que sí. Da igual en qué estés trabajando. Da igual que tengas tu propio negocio. Da exactamente igual. Eres un vendedor. Y te voy a explicar por qué. Porque un vendedor se vende a todas horas. Es decir, un verdadero vendedor está todo el día vendiéndose. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos a nuestra pareja que se case con nosotros o que salga con nosotros? Nos estamos vendiendo. Nos estamos vendiendo como que somos la mejor pareja para esa persona y que por lo tanto tiene que decirnos sí. ¿Qué es lo que nos gusta en las ventas? Que el cliente nos diga que sí y que firme el contrato. Pues al final un matrimonio es otro tipo de contrato, pero también cuando uno pide la mano, lo que está buscando es el sí, es decir, está buscando cerrar la venta de manera positiva. Pero cuando buscamos trabajo, yo hace mucho que no busco trabajo, pero cuando yo buscaba trabajo, o igual que a lo mejor puedes estar haciendo tú, cuando yo buscaba trabajo me vendía como que era el mejor candidato
para la empresa y para ese puesto. Es decir, vendía mis conocimientos, vendía mi experiencia, pero como empleado. Y también cuando somos pequeños, continuamente estamos vendiendo. Estamos intentando convencer a nuestros padres que nos compren esto, que nos compren lo otro, etc. Entonces, si continuamente a lo largo de nuestra vida nos estamos vendiendo, ¿por qué nadie admite que es un vendedor? ¿Por qué ni siquiera casi la gente que se dedica a ventas dice que es un vendedor? Pues por una sencilla razón, por la imagen que puedes ver aquí a la izquierda. Porque el vendedor, por lo menos en España, está asimilado con una persona que engaña, con una persona que miente. Está asimilado con una profesión que es algo como sucio, que es algo denigrante, que es algo humillante, que no tiene nada que ver con un señor universitario que tiene una carrera. Pues yo te diré, yo tengo una carrera, yo tengo un máster y a día de hoy me defino como vendedor, no como economista, no como financiero, no como consultor de negocio, me defino como vendedor, porque es lo que ha hecho que triunfara como emprendedor, saber vender, ni más ni menos. Y fíjate si será importante vender, que hasta las ONG, en este caso Médicos Sin Fronteras, lanzan campañas para vender. Porque un negocio, da igual que sea un negocio con ánimo de lucro, como es una empresa privada, o sin ánimo de lucro, como es una organización como Médicos Sin Fronteras, cualquier organización tiene que vender. En el caso de Médicos Sin Fronteras, hice una campaña muy inteligente en la cual vendían pastillas contra el dolor ajeno. Bueno, era una manera de vender unas pastillas que no son un medicamento y el dinero que valían esas pastillas se destinaba a la gran labor que hace Médicos Sin Fronteras. Pero con esto te quiero decir que hasta las ONGs, hasta las empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, tienen que vender su actividad y tienen que conseguir dinero para poder desarrollar esa actividad. Es decir, si no se venden como organización sin ánimo de lucro, no pueden desarrollar su actividad y acabarán cerrando, al igual que pasa con otra empresa. La siguiente idea que te quiero dar es que fíjate que en España, y aquí tienes el gráfico, en España hemos pasado por una crisis económica brutal. Fíjate que en el año 2008, a la izquierda de la gráfica, fíjate la caída que tuvo el PIB, es decir, la caída de la producción y de la economía española. Fue una caída casi vertical. Y yo la viví porque estaba, como te decía, en el sector inmobiliario, con lo cual esa caída tan brusca la viví en el centro del huracán. Fíjate que luego la economía ha ido levantando, pero quiero que te fijes en los últimos años, ¿no? En 2011 y en 2013. Fíjate en esa gráfica, ¿vale? Fíjate en cómo sigue cayendo y va remontando, pero muy poquito a poco. Fíjate que esto es el reflejo de la economía española, es crisis, que es la palabra que más ha repetido en estos años en España, ¿no? La crisis, el que todo está fatal, pérdidas de trabajo, etcétera. Fíjate la gráfica y te harás una idea de lo que hemos sufrido en España a nivel de crisis económica. Pero bueno, te digo hemos porque, bueno, me incluyo como español, pero yo realmente no he sufrido la crisis. Es decir, para mí crisis, cuando alguien decía, joder con la crisis, yo decía, ¿crisis? ¿Qué crisis? Porque esta es la gráfica de mi negocio, esta es la gráfica de las ventas de mi negocio. Y fíjate que desde el año 2011, sí, el año 2011 a 2012 cayó un poquito, igual que pasó con la economía española, pero yo, sin embargo, no seguí cayendo, sino que de repente en el año 2013 subimos para arriba de una manera bestial. Y te voy a decir por qué esta gráfica es tan diferente a la de la economía española. Por una sencilla razón. Porque yo en el año 2013 estaba formado en ventas. Yo en el año 2013 sabía vender, que era algo que hasta entonces no tenía ni idea. Con lo cual yo, a partir del año 2013, pude levantar mi negocio, pude generar ventas, todas las que quise, por mi capacidad de vendedor. Y esto es lo que transmito a todas las personas que trabajan conmigo, en que hay que vender. Vender es lo más importante y sin vender no hay negocio. De hecho, vender es tan importante que es la habilidad clave en el mundo de los negocios. Es decir, si no vendes, es muy difícil que triunfes en los negocios. Puedes triunfar como técnico, puedes triunfar como especialista, pero como emprendedor va a ser muy difícil que triunfes si no sabes vender. Y aunque es la actividad más importante, también tengo que decirte que es la actividad más difícil, es decir, no se aprende de la noche a la mañana y el problema que tienen las ventas es que es una actividad que es 100% emocional. No depende de tu cociente intelectual, no depende de que tengas un título, un máster, que hagas un curso, no depende de eso. Depende de cosas tan sencillas como de tu capacidad de comunicar,
depende de cosas tan sencillas como de que seas capaz de planificarte, porque al vender hay que hacer planificaciones, hay que establecer objetivos, hay que hacer seguimientos. Depende también de que seas creativo, porque para encontrar un cliente y saber cómo venderle hay que ser creativo, hay que tener imaginación para buscar la solución más adecuada a ese cliente, pero también hay que ser analítico, hay que saber analizar la situación para poder negociar y así cerrar una venta. Pero sobre todo, y como te decía, las ventas es algo 100% emocional, sobre todo hay que tener resiliencia, que es algo que llaman los psicólogos a aquellas personas que se saben sobreponer y salen reforzadas de aquellas situaciones que son difíciles. Y en el día a día del vendedor hay una situación que es muy difícil, que es el no. Enfrentarse al no emocionalmente duele, es difícil, da miedo y por eso, como te decía, dentro de un buen perfil de vendedor hay que tener resiliencia, es decir, hay que ser capaz de sobreponerse a los noes y seguir trabajando y seguir siendo constante. Y por último, con esto te quiero decir de que las ventas no tienen nada que ver con la suerte. Es decir, muchas veces se cree que el vendedor es un mago, es alguien que saca conejos de las chisteras, ¿no? Que por arte de magia sabe vender y sabe cerrar contratos. Y la verdad es que no. No hay nada de suerte en las ventas. Lo único que hay es una capacidad de saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Es decir, saber utilizar mis habilidades, comunicar, creatividad, analítica, para generar la venta, para conseguir el cliente, es decir, para que mi negocio tenga éxito y siga creciendo. Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ya digo, es un pequeño resumen de las ideas que transmití en esta charla Emprende y Vende que hice el año pasado. Y por último te quiero dejar una frase. Esta frase es la que puedes ver en rojo, es conviértete en un vendedor no para simplemente generar ingresos y tener una vida mejor, sino para reforzar tu autoestima. Si tienes una autoestima fuerte, no habrá ningún reto que se te pase por delante. Tendrás éxito en la vida en cualquier ámbito. Eso siendo un buen vendedor. Yo fui financiero, me fue bien a nivel profesional, gané mucho dinero, pero nada que ver desde que soy vendedor y así me defino. Soy economista, tengo un máster, pero sobre todo soy un vendedor y gracias a ello puedo emprender cualquier negocio y además tener éxito. Bueno, pues si quieres saber algo más de mí o si quieres contactar conmigo, aquí te dejo mi página web, mfigueraconsulting.com. Ahí puedes saber a qué me dedico, conocer más de mí y contactarme.